Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Una feliz y bendecida mañana para todos. Un gusto saludarles, un fuerte abrazo para todos. Hoy estaremos compartiendo un tema, 5 grandes errores. 5 grandes errores que podrían estancarnos, 5 grandes errores que podrían hacernos perder bendiciones, 5 grandes errores que podríamos estar cometiendo y que impedirían nuestro crecimiento espiritual. 5 grandes errores que nos podrían llevar al fracaso. Vamos a descubrir cuáles son esos 5 grandes errores y cómo prevenirlos, cómo corregirlos también. Y lo descubriremos a través de una historia bíblica bien, pero bien interesante. Ese es nuestro tema el día de hoy. 5 grandes errores que nos podrían llevar a caer, a fracasar, a equivocarnos. Así que le invito para que me acompañe durante los siguientes minutos en esta transmisión, en este video estreno, en este nuestro encuentro dominical. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. 5 grandes errores que podrían echar a perder muchas bendiciones. 5 grandes errores que nos podrían llevar al fracaso. 5 grandes errores que nos podrían estancar en nuestro crecimiento espiritual y personal. Y hoy hablaremos, para descubrir estos 5 grandes errores, hablaremos del episodio en la vida de un hombre que podríamos decir que fue uno de los personajes más importantes en los comienzos de la iglesia del primer siglo. El hombre del cual les voy a hablar el día de hoy fue un hombre muy usado por Dios. Y ese hombre fue el apóstol Pedro. Dentro de las características que encontramos del apóstol Pedro, podíamos decir que este hombre por momentos ha sido admirado por muchos. Algunas veces el apóstol Pedro actuaba en fe, era un hombre de fortaleza, era un hombre de mucha valentía, era un hombre de mucho ímpetu y todo eso, y el que fuera un hombre de fe, un hombre arriesgado, nos puede llevar a admirar al apóstol Pedro. Pero también en otras ocasiones producía todo lo contrario. Así como en unos momentos causaba admiración, en otros momentos causaba decepción. El apóstol Pedro era un hombre un tanto precipitado, era un hombre muy impulsivo, era un hombre imprudente. Y como cualquier ser humano, como usted y como yo, el apóstol Pedro también experimentó momentos de debilidad. El apóstol Pedro cayó, el apóstol Pedro le falló a Dios, el apóstol Pedro en algún momento también traicionó la confianza de Jesús. El apóstol Pedro en un momento se equivocó. El apóstol Pedro también pecó. Repito, ¿cómo no sucede a todos? Y hoy quiero invitarle para que hablemos de uno de esos momentos difíciles que vivió el apóstol Pedro. Y estoy seguro que no solo lo vivió, sino que también lo marcó. Y este episodio del cual les voy a hablar en esta mañana, en este encuentro dominical, lo conocemos como la historia de la caída de Pedro, o como el día que Pedro negó a Jesús. Y en esta historia bíblica vamos a descubrir esos 5 grandes errores que cometió Pedro y que lo llevaron a un momento de fracaso, que lo llevaron a su caída. Errores de los cuales, escuche esto, si usted y yo no nos hacemos conscientes, nos podrían llevar al fracaso. Pero también errores que si nosotros somos conscientes, que si los conocemos, que si estamos atentos de ellos, también nos podría ayudar a evitar ciertas caídas en nuestra vida. Así que permítame y le cuento la historia. Puede que usted ya se la sepa, pero vamos a recordarla. Quédese con nosotros, sígame, porque vamos a descubrir 5 errores que llevaron a la caída de Pedro. Dice el relato bíblico que esa era la última noche en la cual Jesús pasaba con sus discípulos antes de su muerte. Repito, antes de su muerte. Relata Mateo capítulo 26 que Jesús estaba cenando con ellos. No era una cena cualquiera.
estaba Jesús con sus discípulos celebrando la Pascua. Además, era lo que conocimos como la última cena. Y Jesús sabía que era la última vez que cenaba con ellos antes de su muerte. Y allí, mientras estaba Jesús a la mesa con ellos, Jesús le dice a sus discípulos que uno de ellos le iba a traicionar, que uno de ellos le iba a negar. Relata la Biblia que todos los discípulos se entristecieron por lo que Jesús estaba diciendo. Luego de eso, dice la Biblia que partieron el pan y Jesús aprovechó para darles unas palabras de ánimo, unas palabras de fortaleza, para darles ciertas promesas. Y luego dice la Biblia que cantaron un himno y salieron de la casa rumbo al Monte de los Olivos. Dice el verso 31 que Jesús en ese momento le dijo a sus discípulos, según relata Mateo capítulo 26, verso 31, Jesús le dijo a sus discípulos antes de ir al monte, le dijo, mire, ustedes se van a apartar de mí, todos ustedes se van a alejar de mí. Pero Pedro en ese momento se paró y le dijo al Señor, oiga Señor, aunque todos se aparten por causa de ti, aunque todos te abandonen, yo sí quiero decirte algo, le dijo Pedro, y es, yo nunca, Señor, jamás me voy a apartar de ti. Créalo, Jesús, créalo, Maestro, nunca me voy a apartar de ti, aunque todos estos que están aquí te abandonen. Y Jesús, con todo el amor y la paciencia del mundo, le respondió a Pedro, Pedro, la verdad te digo, y es que esta misma noche, hoy mismo, esta misma noche, antes que el gallo cante, tú, Pedro, me negarás 3 veces. Y vuelve Pedro a hablarle al Señor y le dice, oiga Señor, aunque tenga que morir contigo, jamás te voy a negar. Si me toca ir a la muerte contigo, pues voy a la muerte, pero no te voy a negar. Esas fueron las palabras de Pedro. Y yo me atrevo a decir que las palabras de Pedro fueron sinceras, que Pedro sintió decir eso a su maestro, solo que Pedro no analizó si su vida, la vida de Pedro, estaba lo suficientemente fuerte como para cumplir esa promesa de no abandonar a Jesús, de no traicionar a Jesús, y como él mismo lo dijo, si era necesario, ir hasta la misma muerte por Jesús. Lo cierto es que dice la historia bíblica que minutos después todos llegaron al Getsemaní, Jesús con sus discípulos. Y en ese monte Jesús le dice a sus discípulos que por favor le acompañaran en oración, que no lo dejaran solo, que su alma estaba triste, muy triste hasta la muerte, y que por favor orara con ellos. Pero también escoge a 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y sobre todo a Pedro, y los lleva unos metros más adelante y le dicen, ustedes quédense conmigo, no se vayan, no me vayan a dejar solo, por favor, velen conmigo en oración, quédense conmigo. Y Jesús se aparta unos cuantos metros y él solo ora a su Padre. Luego de estar orando donde su Padre, allí en el Monte de los Olivos o en el Getsemaní, Jesús va a buscar a sus discípulos. Allí estaban todos, incluido Pedro, pero los encontró durmiendo. Y Jesús los despierta y le dice a Pedro, escuche esto que le voy a decir porque es muy clave en la historia bíblica y en los errores que vamos a descubrir. Aunque todos estaban dormidos, Jesús se dirige exactamente a Pedro, directamente a Pedro. Jesús pudo dirigirse a todos los discípulos de manera general. Todos estaban durmiendo. ¿Por qué no dirigirse a todos? Pero se dirige exactamente a Pedro. Y le dice, Pedro, mantente despierto, Pedro, y ora para que no entres en tentación. Y también Jesús le dice, Pedro, recuerda que la carne es débil. Y vuelve Jesús a apartarse a orar y los deja despiertos, por supuesto, y va una vez más a orar solo donde su Padre. Luego de un tiempo de oración, Jesús solo allí con su Padre,
se devuelve hasta donde están sus discípulos y los encuentra de nuevo durmiendo y les vuelve a llamar la atención. Y quiero que tenga esto en mente, mi amiga y mi amigo. Cuando Jesús le dice a Pedro: oye, Pedro, mantente despierto y no dejes de orar. Cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, ora porque la carne es débil. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era: oye, Pedro, fortalécete en la oración, porque lo que viene para ti no es nada fácil, porque la prueba que vas a pasar va a ser bien difícil. Y por favor, ora, Pedro, para que esa prueba no te tome débil. Pero escuche esto: ni Pedro ni los discípulos pudieron mantenerse despiertos. Y así sucedió en 3 oportunidades. 3 veces Jesús se fue a orar solo, las 3 veces volvió y las 3 veces los encontró durmiendo. Dice la Biblia que cuando Jesús vuelve la tercera vez, los despierta y le dice a sus discípulos: muchachos, salgamos de este lugar. Ya no hay nada que hacer. Llegó el momento en el cual me tocó enfrentarme a ese momento difícil que estaba esperando. Y dice la Biblia que mientras Jesús estaba hablando con sus discípulos, se acercó Judas y con un beso lo entrega. Después, dice la Biblia, para tratar de resumirles toda la historia, a Jesús lo arrestan y es presentado ante el concilio, ante los sacerdotes, ante el sumo sacerdote y ante los líderes y religiosos de la época. Escucha esto: según lo que relata Mateo capítulo 26, eran los líderes religiosos, eran los que se creían los más, eran los que estaban crucificando a Jesús y eran los que querían matar a Jesús. Los religiosos, los líderes de las iglesias o de las sinagogas de aquel momento, eran ellos los que querían matar a Jesús. Y dice Mateo 26, repito, que allí los religiosos de la época, los sacerdotes, escuche, escupieron el rostro de Jesús, le dieron puñetazos a Jesús. Dice que otros le abofeteaban y otros se burlaban de él. Eso era lo que estaban haciendo los líderes religiosos de la época contra Jesús. Pero volvamos un poco más y vamos a qué pasaba en la vida de Pedro. Dice la Biblia que Pedro estaba sentado afuera del patio, muy cerca del lugar, pero a cierta distancia de Jesús. Estaba afuera del patio. Es decir, no estaba, escuche esto, no estaba al lado de Jesús, sino a cierta distancia. Y dice la Biblia que mientras Pedro estaba allí, en ese patio, una sirvienta del lugar donde estaban se le acercó a Pedro y le dijo: oye, tú estabas con Jesús el Galileo, tú estabas con Jesús. Y escucha lo que dice el verso 70 del capítulo 26 del libro de Mateo. Dice que Pedro negó todo delante de todos los que estaban en el patio. Y le dice a esa sirvienta: oye, no sé lo que estás hablando, no sé de qué hablas, estás equivocada, mujer. Y dice la Biblia que estando allí, otra sirvienta lo vio y le dijo: oye, yo te vi con Jesús el Nazareno, yo te vi con él. Y dice la Biblia que otra vez Pedro lo negó, pero en esta ocasión juró. Y Pedro le dijo a esta sirvienta: mire, le juro, le aseguro que yo no soy de Jesús, yo no sé quién es él, no conozco a este hombre. Yo me imagino que Pedro dijo: si yo digo que soy seguidor de Jesús, lo más seguro es que a mí también me meten en la cárcel, y a él lo están abofeteando, a él lo están maltratando, a él le están injuriando, a él le están dando puñetazos, y yo no quiero puñetazos para mí, así que mejor yo lo niego. Yo no quiero que a mí me metan a la cárcel. Y unas horas antes le había dicho a Jesús: Señor, si es posible, muero contigo. Pero horas después, cuando ya ve la realidad, el panorama completo, Pedro dijo: no, yo mejor me quedo aquí donde estoy y me voy a evitar problemas.
Y cuenta la historia bíblica que un poco después se le acercaron todos los que estaban allí y empezaron a decirle a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos. ¿Y sabes por qué eres uno de ellos?, le dicen. Porque tu manera de hablar te descubre, porque tú hablas como Jesús, porque tú te comportas como Jesús, porque tú actúas como Jesús. Tú eres de Jesús. Y yo me imagino que en ese momento Pedro se asustó. Y Pedro dijo: ahora sí me llegó, ahora sí me van a meter a la cárcel. Y dice la Biblia, escuche esto, que Pedro comenzó a maldecir y comenzó a jurar y a decir: yo no conozco a ese hombre, yo no conozco a ese hombre. Algunos interpretan ese maldecir a hablar mal. En otras palabras, dicen algunos, escuche esto, que Pedro empezó a decir groserías, como para que los otros que estaban allí dijeran: ah, sí, este no habla como Jesús. Pedro empezó a maldecir, Pedro empezó a hablar mal, Pedro empezó a decir groserías, y Pedro seguía jurando que no tenía ni idea quién era Jesús y que él no tenía nada que ver con ese hombre. Y dice el relato bíblico que en ese instante un gallo cantó y Pedro se acordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dice la Biblia que en ese instante Pedro cayó en cuenta del error que había cometido y saliendo fuera lloró amargamente. Allí encontramos, mi amiga y mi amigo, la historia de un hombre que fue débil, que demostró falta de carácter, que demostró falta de fe. Sí, el mismo hombre, el mismo Pedro, que fue determinado un día para dejar sus redes y seguir a Jesús. El mismo Pedro que un día decidió caminar sobre las aguas. El mismo que un día le dijo a Jesús: Señor, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese mismo que en aquella ocasión recibió una palabra de felicitación por parte de Jesús. Ahora, ese hombre, en medio de una prueba, está negando a Jesús. En un momento de debilidad, Pedro se equivoca, peca y cae. Pues mire, esta historia de la caída de Pedro, que puede ser la misma historia de muchos de nosotros, que ha sido también mi historia en muchas ocasiones. Esa historia, la de hoy, nos revela 5 enseñanzas muy prácticas que quiero compartir con usted en los siguientes minutos. Y lo que quiero que analicemos hoy es lo siguiente, mi amigo y mi amiga. ¿Por qué Pedro cayó? ¿Cuáles fueron los errores que llevaron a que Pedro pecara? ¿Cuáles fueron los errores que llevaron a Pedro al fracaso? ¿Cuáles fueron los errores que llevaron a Pedro a ese momento de debilidad, a ese momento de negar a Jesús? Repito, prestémosle muchísima atención porque también puede ser el caso de muchos de nosotros. La primera razón por la cual Pedro cayó, el primer error de Pedro fue este, y es que Pedro cayó en un exceso de confianza. Escuche esto, Pedro cayó en un exceso de confianza. Pedro tenía confianza, sí, claro, pero tenía confianza en lo que él podía hacer en su propia fuerza, no en la fuerza que él podría obtener de parte de Dios. Por eso observamos a Pedro que cuando Jesús le dice que todos se iban a apartar de él, Pedro, con una actitud un tanto arrogante, le dice a Jesús en el capítulo 26, verso 33, Señor, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me voy a apartar, nunca me voy a apartar. Eso dice Mateo capítulo 26, verso 33. Y luego Jesús le dice, oye, Pedro, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces, Pedro. Y en el verso 35 vuelve Pedro con esa autoconfianza
y una autoconfianza mezclada con un tanto de arrogancia, y le dice: maestro, aunque tenga que morir contigo, yo jamás te voy a negar. Mire, esas palabras suenan bonito, suenan muy bonito, pero también suenan un tanto arrogante, porque Pedro le decía eso desde su propia fuerza, desde su propia voluntad, desde lo que él pensaba que podía hacer. En otras palabras, Pedro fue un tanto autosuficiente. ¿Y sabe algo? La autosuficiencia es muy peligrosa, porque nos hace creer que podemos hacer las cosas solos, porque nos hace creer que podemos levantarnos solo, porque nos hace creer que yo me puedo sostener solo, que yo soy fuerte por lo que sé, que yo soy fuerte por mi experiencia, que yo soy fuerte por mi educación, que yo soy fuerte por mi dinero, que yo soy fuerte porque simplemente soy capaz. Y permítame ir un poco más allá. Otras veces nos creemos tan espirituales que decimos: es que yo puedo hacerlo, es que yo puedo sostenerme, es que yo puedo, porque tengo tantos años en la iglesia, porque tengo tantos años en un ministerio, porque tengo tantos años en un liderazgo, porque me sé la Biblia al derecho y al revés, porque me sé tantos pasajes bíblicos, porque soy líder, porque enseño, porque yo y porque yo. Y pensamos que por lo que soy, por lo que hago, por lo que fui, me puedo sostener. Y eso se llama, escuche, autosuficiencia. Y la autosuficiencia es peligrosa, porque lo único, escuche esto, que nos puede mantener firmes es Dios, es su fuerza, no la nuestra. Es Dios el único que nos puede dar la fortaleza para sostenernos, para hacernos fuertes en medio de la debilidad. Primera los Corintios capítulo 10 verso 12 dice: por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado que no caiga. El que cree estar firme, tenga cuidado que no caiga. Y eso es lo que pasan con muchos que empiezan a jugar pensando que todo lo tienen controlado por sus propias fuerzas. Y cuando menos piensan, están metidos en tremendos líos, porque creyeron que podían controlarlo todo y dejaron a Dios de un lado. ¿Sabe qué dice Proverbios capítulo 28, verso 26? Que el que confía en su propio corazón es necio. Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio. Y esa fue una de las primeras equivocaciones, ese fue uno de los primeros errores que cometió el apóstol Pedro y que lo llevó a su caída. Pedro pensó que por sí solo podía sostenerse, pero se equivocó. No pensemos que podemos solos. No pensemos que podemos cambiar solos. No pensemos que podemos sostenernos en la prueba solos, o que somos lo suficientemente fuertes por sí solos para sostenernos en medio de la tentación. Lo que le pasó a Pedro fue que Pedro pensó que él podía solo, que podía con sus propias fuerzas, y horas después lo estamos viendo cometiendo uno de los errores más fuertes en toda su vida. Mi amiga y mi amigo, dependamos siempre de Dios, mas no de nuestra propia fuerza, mas no de nuestra propia capacidad. Ese fue el primer error en la vida de Pedro. Él fue autosuficiente. No seamos autosuficientes. Dependamos 100% de Dios. El segundo error que encontramos en la vida de Pedro fue este, y fue que Pedro ignoró la advertencia de Jesús. Pedro ignoró la advertencia de Jesús. Mire, el Evangelio de Lucas nos amplía un poco más este panorama. El Evangelio de Lucas nos amplía un poco más esta historia. Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, escucha esto. Satanás te pidió para zarandearte como a trigo, pero yo estoy orando al Padre por ti para que tu fe no falte.
Y eso sí, Pedro, una vez que hayas pasado la prueba, vuelve a tus hermanos y fortalece a tus hermanos. Pedro le dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la misma muerte. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú me hayas negado 3 veces. Así que allí nos deja ver un punto adicional diferente al que nos dejó ver Mateo, y es que Jesús le advierte a Pedro que había sido pedido por el diablo para ser zarandeado, para ser tratado, para ser probado. ¿Y sabe algo? El Señor se lo advirtió. ¿Y sabe cuál fue el error de Pedro? Que Pedro no le prestó atención a eso. Repito, antes al contrario, lo que sacó Pedro, lo que dijo Pedro fue arrogancia. Y le dijo, Señor, que venga lo que sea, Señor. Yo estoy firme. Que va a venir una prueba, yo estoy firme. Que me van a zarandear, no importa. Aquí estoy, Señor, firme. Frente a semejante advertencia, Pedro no actuó con sensatez. Él no le prestó atención a la advertencia de Jesús. Créalo. Lo mejor que pudo haber hecho Pedro era haberle hablado al maestro y haberle dicho, uy, maestro, ¿cómo así que el diablo me pidió para ponerme una prueba? ¿Cómo así que el diablo me pidió para zarandearme? Maestro, por favor, enséñame cómo debo enfrentar eso, cómo puedo fortalecerme para que ese momento difícil no me tome débil, maestro. Enséñame cómo enfrentar esa situación. Maestro, una vez nos comentaste que fuiste tentado por el diablo y ahora me va a tocar a mí. Por favor, enséñame cómo viviste eso. Quiero aprender. Eso era lo mejor que pudo haber dicho Pedro, pero no, al contrario. Pedro fue la arrogancia y le dijo, Señor, pruebas no importa, aquí estoy firme. Y aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Así me toque ir a la cárcel o a la misma muerte, aquí estoy contigo. Mire, lo mejor que hubiera podido haber hecho Pedro era aferrarse a su maestro, depender de él, pero no lo hizo. Repito, lo que hizo Pedro fue depender de su propia fuerza y no le prestó atención a la advertencia de Jesús. Pedro pasó por alto lo que Jesús le había dicho. Entonces, permítame retomar, hasta ahora Pedro comete 2 errores. Pedro cae por 2 razones. Uno por autoconfiado, uno por autosuficiente, uno por arrogante y 2 por no prestarle atención a la advertencia que Jesús le había hecho. Y permítame, me quedo aquí otro poquito para decirle lo siguiente. Estamos, mi amiga y mi amigo, en una época donde se habla muchísimo acerca de la mentalidad positiva. Estamos en una época donde nos inundan de mensajes, de textos y de conferencias donde nos dicen que podemos lograr lo que sea, que tan solo si pensamos lo podemos lograr, que somos capaces, y hasta cierto punto está bien. Pero escuche esto, el problema es que cuando se nos predica o cuando se nos habla de eso, de una autoconfianza sin la persona de Cristo, eso es peligroso, porque podría pasarnos lo que sucedió en la Torre de Babel. Podríamos levantar muchas cosas por nuestra propia cuenta. Podríamos levantar muchas cosas por nuestra propia fuerza. Podríamos lograr muchas cosas, créalo, con mentalidad positiva, con autoconfianza, con fuerza de carácter, con confianza en nosotros mismos. Podemos lograr muchas cosas. Pero sin Jesús, va a llegar el momento donde esas cosas que construimos se van a caer. ¿Y sabe por qué se van a caer? Porque no tienen una base firme, porque no tienen una base fuerte que se llama Jesús, Cristo, en la vida de cada uno de nosotros. Claro que hay que tener confianza, claro que hay que tener confianza, pero la confianza que debemos tener es una confianza que tiene su base en la persona de Cristo Jesús, no en nosotros. La confianza que debemos tener
Es la confianza en que Él nos guía, en que Él nos enseña a través del Espíritu Santo. No es la autoconfianza del yo puedo, no es la autoconfianza del yo lo voy a lograr, no es la autoconfianza del yo solo soy capaz, que no necesito a nadie. No es esa autoconfianza. Es la confianza de que todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Es la confianza de que si Dios está conmigo, puedo obtener la victoria. Es la confianza de que el Espíritu Santo de Dios me guía. Por eso, mi amiga y mi amigo, mucho cuidado con tanta conferencia de automotivación y de crecimiento personal que hay por allí, donde por ningún lado aparece Dios, donde por ningún lado aparece la persona de Cristo Jesús. ¿Es necesaria la automotivación? Claro que es necesario. Pero siempre, escucha esto, haciendo de Dios, haciendo de Cristo el centro de nuestra vida. Y permítame le digo esto otro. También es muy peligroso cuando ignoramos las advertencias que Jesús nos hace a través de su palabra. Cuando Dios nos habla y no le escuchamos, fracasamos. Eso fue lo que pasó con Noé. Muchos años diciéndole a la gente de lo que iba a venir. No creyeron, ignoraron las advertencias y murieron en el diluvio. Lo mismo sucedió en Sodoma y Gomorra, un pueblo que hacía cosas perversas, cosas en contra naturaleza. Pero la gente de Sodoma y Gomorra era gente muy corrupta. Era gente perversa y fueron destruidos a causa de esa vida desordenada que llevaban. Lea Romanos capítulo 1 del verso 22 en adelante y se va a dar cuenta lo que dice allí, lo que la Biblia dice de cosas que Dios aborrece, de advertencias que Dios hace. Que no nos vaya a pasar, mi amiga y mi amigo, lo de los hijos del sacerdote Elí. Dice la Biblia que los hijos del sacerdote Elí pecaban con mujeres en las puertas del templo. Y durante muchos años Dios les advirtió, Dios les habló, pero no hicieron caso. Y eso lo llevó a su propia destrucción. Y no solo a la destrucción de ellos, sino a la destrucción de su propio padre. Y ahora a Pedro le pasa igual. Jesús le advierte y él ignora lo que Jesús le está diciendo. Mire, mi amiga y mi amigo, estoy seguro que muchos de los problemas en los cuales usted y yo nos metemos es por la misma razón. Porque Dios nos advirtió sobre ciertas cosas, porque Dios nos advirtió sobre ciertas personas, porque Dios nos advirtió sobre ciertas decisiones que íbamos a tomar y no le prestamos atención. Y luego terminamos fracasando. Por eso, hasta ahora, los dos errores que cometió el apóstol Pedro, número uno, él fue autosuficiente, muy arrogante. Él creía en su propia fuerza, él no dependía de Dios. Y número dos, Pedro no le prestó atención a la advertencia de Jesús. Y permítame le comparto este tercer error que cometió el apóstol Pedro. Pedro no le dedicó tiempo a la oración. Ese fue el tercer error de Pedro. Pedro no le dedicó tiempo a la oración. Nótese que Jesús se lo llevó al monte y le dijo: Pedro, quédate aquí conmigo y ayúdame a orar. Jesús le dice: Pedro, oremos. Recuerde lo que decíamos hace algunos instantes. Jesús le había dicho a Pedro: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero Jesús le dijo: tranquilo, Pedro, estoy orando por ti, estoy intercediendo por ti para que tu fe no falte, estoy orando por ti. Frente a ese momento bien difícil que iba a vivir. Pero ahora Jesús se lleva a Pedro al monte y ya no le dice a Pedro: Pedro, estoy orando por ti. Ya no le dice Jesús eso a Pedro: estoy orando por ti. Ya Jesús le dice a Pedro: Pedro, oremos, oremos, Pedro. En otras palabras, Jesús le dice: oye, Pedro, ya no solo voy a orar yo, tú también vas a orar, Pedro. Ya no solo voy a orar por ti, tú vas a orar, tú vas a hacer tu parte, Pedro. Pero ¿sabe algo? Pedro no lo hizo. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que pedimos oración,
Y hasta allí todo está bien hacerlo, está bien pedir que oren por nosotros, está bien pedir que nos ayuden a orar. Por eso le pedimos a todos ustedes que nos dejen su petición de oración para apoyarle, para orar por usted. Pero ¿sabe dónde viene el problema? Cuando usted y yo dejamos la petición de oración y nos desentendemos de la oración. Dejamos la petición, pero no oramos. Mire, en la intercesión apoyamos a otro en la oración. Pero nuestra responsabilidad de orar, su responsabilidad de orar no termina. Cuando yo envío una petición de oración, es importante hacerlo. Lo que estoy haciendo es pidiendo que me apoyen en oración. Pero yo también debo orar. Y eso fue lo que no entendió Pedro. Escuche eso. Eso fue lo que no entendió Pedro. Yo no estoy diciendo aquí que no envíen peticiones de oración. Por algo lo pedimos. Lo que estoy diciendo aquí es que no podemos descuidar nuestra propia oración. No deja su petición de oración, pero usted también ora. Porque el error de Pedro fue que Jesús estaba orando por Pedro, pero llegó un momento donde Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo estoy orando por ti, pero ven que tú también vas a orar. Y Pedro no lo entendió. Por esa razón, repito, Jesús se llevó a Pedro para que oraran. Y nótese esto, cuando Pedro se quedó dormido, Jesús lo despierta y le dice de manera contundente, Pedro, hay que velar, hay que orar, Pedro, mantente despierto, Pedro, no descuides la oración, Pedro. Y le dice allí, porque la carne es débil. Recuerda, Pedro, que la carne es débil. Recuerda que la carne es débil. Y además Jesús le dice, Pedro, ora para que no entres en tentación. Jesús sabía por qué le estaba diciendo eso. Ahora Jesús ya se lo había advertido. Pero Pedro no le prestó atención a la advertencia y Pedro no entendió la importancia de la oración. Jesús se dirigió directamente a Pedro porque Jesús sabía lo que Pedro iba a vivir en las siguientes horas. Jesús sabía cuál era el momento difícil por el cual Pedro iba a pasar. Y por eso se lo llevó a orar, para que Pedro tuviera la oportunidad de fortalecerse. Pero ¿sabe qué pasó con Pedro? Pedro desaprovechó esa oportunidad. Mire, ¿cuántas veces Dios nos despierta a la madrugada para que oremos, pero no le prestamos atención? ¿Cuántas veces no conciliamos el sueño y en vez de levantarnos a orar, más bien preferimos entretenernos en otras cosas que en orar? ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de escuchar un devocional y la dejamos para después? ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de unirnos en oración o de hacer una oración y no lo hacemos? Decimos después lo hago porque preferimos otras cosas. Y quizá lo que Dios está haciendo cuando alguien nos invita a orar, o quizá lo que Dios está haciendo cuando nos despierta a la madrugada, o quizá lo que Dios está haciendo cuando no podemos dormir, es diciéndonos, oye hijo, pasa un tiempo conmigo, ora, pasa un tiempo conmigo porque necesito fortalecerte, porque van a venir tiempos difíciles, porque van a venir pruebas y necesito que estés fuerte. Pero ¿sabe qué pasa? Dios nos dice eso, Dios nos llama la atención, pero no le hacemos caso. Ignoramos ese llamado de parte de Dios. Y eso sí, cuando llega el momento difícil, nos encuentra débil y nos derrumbamos, caemos, bajamos los brazos y hasta tomamos decisiones equivocadas porque no obramos con sabiduría. ¿Por qué? Porque nos cogió débiles en la fe, porque no oramos, porque Dios nos pidió que intensificáramos ese tiempo de oración, pero no quisimos prestarle atención. Escuche esto, mi amiga y mi amigo. Estoy más que seguro que muchos de los fracasos que hemos tenido en la vida se han dado por falta de oración. Y ese fue el tercer error de Pedro. Jesús se lo llevó para que oraran juntos, para que él estuviera fuerte en el momento de la prueba. Y Pedro se quedó dormido. A Pedro no le interesó orar en ese momento. Este fue el cuarto error que Pedro cometió. Y fue que
Pedro empezó a seguir de lejos al Señor. Ese fue el cuarto error de Pedro. Él comenzó a seguir de lejos al Señor. Volvamos a Lucas. El capítulo 22, verso 54, dice que a Jesús le prendieron, lo capturaron y le llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y escuche cómo lo relata Lucas 22, 54. Dice que Pedro seguía de lejos a Jesús. Pedro seguía a Jesús, claro que lo seguía. Pedro estaba atento a lo que pasaba con Jesús. Sabía en dónde estaba, sabía lo que le estaban haciendo, sabía cómo le estaban injuriando, sabía lo que estaba pasando. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Pedro? Lo estaba siguiendo de lejos. Escuche esto, mi amiga y mi amigo. Mientras a Jesús lo llevaban preso, Pedro lo seguía, pero lo seguía de lejos. Qué peligroso es, escuche esto, seguir a Jesús a medias. Qué peligroso es seguir a Jesús de lejos. Qué peligroso es seguir a Jesús sin comprometernos con Él. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que separados de Jesús, nada podemos hacer. Mire, el seguir a Jesús de lejos, como lo hizo Pedro, nos debilita. El Salmo capítulo 63, versículo número 8. Y allí en ese Salmo, el Salmo 63, 8, el salmista dice: mi alma está apegada a ti, mi alma está apegada a ti. Y luego dice el salmista: tu diestra, oh Dios, me ha sostenido. En otras palabras, el salmista dice: tu mano derecha me ha sostenido. Salmo 63, 8. Hay otras versiones que me gustan muchísimo y aclaran mucho más esa palabra apegada a ti. Escucha, el salmista dice: mi alma está apegada a ti. Pero hay otras versiones donde dicen: estoy aferrado a ti. Hay otras versiones que dicen: a ti me entrego por completo. Y otras que dicen: estoy adherido a ti y tu diestra me sostiene. En otras palabras, lo que está diciendo el salmista allí es que usted y yo podemos sostenernos en momentos de prueba. Es que usted y yo podemos mantenernos firmes en momentos de prueba. Por eso dice: tu mano derecha me sostiene. Podemos sostenernos en momentos de prueba. Pero es con la mano de Dios, no con nuestras propias fuerzas. Pero escuche cómo lo aclara también el mismo Salmo. Podemos sostenernos en momentos difíciles de la mano de Dios, pero cuando usted y yo nos aferramos, nos entregamos, nos apegamos, y me gusta esta palabra, cuando usted y yo nos adherimos a Cristo, no hay otra manera. De lejos es peligroso. Escuche, de lejos es peligroso. Solo cuando nos adherimos a Cristo, solo cuando nos comprometemos con Cristo, solo cuando nos comprometemos con su obra, es que usted y yo podemos sostenernos en momentos de debilidad. Es que usted y yo podemos estar firmes en medio de la prueba. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Pedro siguió de lejos al Señor. Lo vio en una situación difícil y dijo: yo me quedo aquí, yo no me comprometo, yo mejor me quedo aquí. Y esa falta de compromiso de Pedro, ese seguirlo de lejos, hizo que su fe se debilitara y luego cayera. Cuando usted y yo seguimos a Jesús pero a medias tintas, cuando usted y yo seguimos a Jesús pero sin comprometernos, sin entregar lo mejor de nuestra vida, sin entregar nuestra vida en forma total, eso es peligroso. Mire, a Cristo hay que decirle: Señor, tú eres mi Salvador. Y eso es muy importante. Hay que reconocer a Cristo como el Salvador. Hay que reconocer a Cristo como el sanador. Pero tristemente muchas veces nos quedamos allí. Jesús, tú eres mi Salvador. Jesús, tú eres mi sanador. Estamos enfermos, Señor, tú eres el que me sanas. Pecamos, tú eres el que me perdonas. Señor, tú eres el que me salva. Señor, tú eres mi Salvador. Pero ¿ya hicimos a Cristo nuestro Señor también? Y cuando hablamos de hacer de Cristo nuestro Señor, estamos diciéndole al Señor: Señor, yo quiero comprometerme contigo. Yo no quiero ir a medias tintas contigo. Yo quiero estar comprometido contigo de verdad. Yo no quiero seguirte de lejos.
Al Señor hay que mirarlo como el Salvador, claro que sí, como el sanador también, como el restaurador también, pero también hay que mirarlo como el Señor, como el amo absoluto de nuestra vida. Y ese fue el cuarto error del apóstol Pedro. Pedro empezó a seguir de lejos al Maestro, empezó a seguir de lejos a Jesús. Y este fue el quinto error del apóstol Pedro. Pedro se metió en el lugar equivocado. Y no solo se metió en el lugar equivocado, sino que se metió con las personas incorrectas. Estaba en el sitio donde no debía estar. Y quiero que volvamos a Lucas, y en esta ocasión, capítulo 22, verso 54. Lucas 22, 54. ¿Sabe qué dice allí? Dice que cuando los que estaban en el patio encendieron el fuego, dice que todos se sentaron allí alrededor del fuego, a calentarse un poquito. Y dice la Biblia que Pedro se sentó también entre ellos. Todos encendieron el fuego para calentarse y se sentaron alrededor. Y Pedro dijo, esto está sabrosito. Y se quedó al lado de aquellos que no tenían nada que ver con Jesús. Al contrario, se quedó al lado de aquellos que formaban parte de los acusadores. Se quedó al lado, calentándose al lado de aquellos que buscaban la caída de Jesús. Se quedó al lado y compartiendo con aquellos que buscaban la muerte de Jesús. Se quedó al lado de aquellos que no compartían para nada las enseñanzas de Jesús y que menos creían en él. Esos fueron los que encendieron el fuego, y con esos era que estaba Pedro. En otras palabras, Pedro dijo, esto aquí está muy bueno. Yo me voy a sentar aquí con esta gente. Aquí me caliento, aquí me río, aquí comparto. Pero a Jesús yo para allá no me voy porque a él lo están azotando y lo están abofeteando. Yo mejor me quedo aquí. Pedro se sintió cómodo con las personas que hora después iban a pedir la muerte de Jesús. Y ese fue otro de los grandes errores del apóstol Pedro. Se metió en el lugar equivocado y compartió con las personas incorrectas. Ahora permítame llamar la atención en esto. No estoy diciendo en este momento que debemos meternos en una concha y no compartir con nadie. Yo no estoy diciendo eso. Porque también estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Es importante compartir con otros. Porque ¿cómo los otros van a conocer a Cristo si nosotros no vamos a ellos? Hay que compartir con otros. Hay que compartir ciertos espacios con otros. Pero también hay una verdad, y es que debemos ser muy cuidadosos. ¿Sabe cuál fue el problema de Pedro? Era que él, Pedro, en ese momento no estaba fuerte espiritualmente. Pedro estaba débil. No había orado, no había atendido las advertencias de Jesús. Venía con un exceso de autoconfianza y de arrogancia. Venía de sentirse fuerte, pero en sus propias fuerzas, mas no en las fuerzas de Dios. Y a eso súmele que estaba siguiendo a Jesús de lejos, sin compromiso. Y cuando usted y yo, escuche esto, cuando usted y yo nos sentamos a compartir ciertos espacios con ciertas personas, estando nuestra vida en la condición en la cual estaba Pedro, lo más seguro es que va a llegar el momento donde no le vamos a impactar a esas personas, sino que al contrario, lo que va a suceder es que nos vamos a dejar arrastrar. Mire, Jesús se juntaba con pecadores, es una gran verdad, pero él impactaba. Lo que hacía Jesús era poner las reglas, poner las condiciones de la charla y la reunión, por así decirlo. No eran ellos los que imponían la charla y la condición del encuentro. Era Jesús mismo el que ponía la condición. Yo estoy seguro que Jesús no se iba a sentar a hacer lo que ellos hacían. Jesús compartía con ellos, claro que sí, pero con el propósito de impactarles. Y eso es algo completamente diferente.
Mientras que aquí Pedro se metió al lugar equivocado y a compartir con las personas incorrectas, estando débil espiritualmente. A tal punto que minuto después ya hacía lo que ellos hacían. Empezó a hablar como ellos, empezó a decir groserías, empezó a maldecir, empezó a hablar mal. Y repito, ese fue el quinto gran error en la vida de Pedro, que estando débil espiritualmente, se metió en el lugar incorrecto y con las personas equivocadas. Hay que tener muchísimo cuidado en qué lugar nos estamos metiendo. Hay que tener muchísimo cuidado con quién estamos compartiendo. Porque lo que hizo Pedro aquí fue propiciar el ambiente perfecto para que el enemigo lo tentara. Y eso sucede muchas veces con nosotros. Propiciamos el ambiente perfecto para que el diablo nos tiente, con los lugares que frecuentamos y con las conversaciones que tenemos. Es necesario, mi amiga y mi amigo, que usted y yo analicemos cuáles son esos lugares que frecuentamos, cuáles son esas conversaciones que tenemos, qué es lo que hacemos con las personas que compartimos, y preguntarnos siempre: ¿será que ese lugar donde estoy? ¿Será que esa conversación que estoy sosteniendo? ¿Será que esto que estoy haciendo le agrada al Señor? ¿Será que el Señor me podrá bendecir en lo que estoy haciendo y en lo que estoy diciendo? ¿Será que Jesús entraría también a este lugar al cual voy a entrar en los siguientes minutos? ¿Será que Jesús hablaría lo que estoy a punto de decir? ¿Será que Jesús prestaría su oído a escuchar lo que estoy escuchando? ¿Qué haría Jesús? Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos siempre. Estos, mi amiga y mi amigo, fueron los 5 errores que propiciaron la caída de Pedro. 1, su autosuficiencia, su arrogancia, su autoconfianza. Pensaba que él podía solo, él no dependía del Señor. Número 2, él no le prestó atención a la advertencia de Jesús. Cuando Jesús nos advierta algo a través de una palabra, a través de un texto bíblico, a través de un devocional, a través de una predicación, a través de una lectura, préstele atención a lo que Dios está diciendo. Número 3, Pedro no oró, y el no orar lo debilitó. Cuando Dios le llame a orar, hágalo. Quizá lo que Dios está haciendo con ustedes diciéndole: pasa un tiempo conmigo, porque necesito fortalecerte, porque vas a pasar por situaciones difíciles y necesito que estés firmes en la fe. El 4 error de Pedro fue que lo siguió de lejos. Es importante seguir a Jesús, pero comprometidos con Él, entregando nuestra alma y corazón delante de Él. Y el 5.º error de Pedro fue que estuvo en el lugar y con las personas incorrectas. Ahora, no podemos quedarnos solo con la caída de Pedro, porque dice la Biblia que cuando Pedro escuchó el gallo cantar, se acordó de las palabras de Jesús. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 26, verso 75, que Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, que antes que el gallo cantara le iba a negar 3 veces. Y dice la Biblia que enseguida Pedro salió corriendo, salió de ese lugar y lloró amargamente. Pedro se arrepintió de lo que había hecho. Pero no solo se arrepintió, se apartó. Porque muchas veces nos podemos arrepentir, pero no apartarnos. Pedro salió huyendo de ese lugar. Pedro pudo haber dicho: uy, sí, el Señor dijo que lo iba a negar, pero esto está calientico, yo me quedo otro ratico aquí. No, Pedro salió corriendo de ese lugar. Es necesario arrepentirnos, pero también es necesario salir corriendo de esa situación en la cual estamos y que no le agrada a Dios. Pero Pedro, además de arrepentirse y salir corriendo, dice la Biblia que él se dolió por lo que había hecho, que él se dolió por lo sucedido. Y si leemos más adelante, dice la Biblia que el mismo Jesús restauró a Pedro. Mire, mi amiga y mi amigo, humanamente hablando, Pedro no reunía las características para ser el hombre que llegó a ser.
Porque era un hombre de doble ánimo. Porque era un hombre que por momentos era fuerte y era valiente. Que por momentos era digno de admiración, pero en otros momentos causaba decepción. Así como muchos de nosotros, y me incluyo allí. Pedro por momentos era hombre de fe, pero en otros momentos era muy débil. Pero Jesús decide hacer de Pedro alguien completamente diferente. Dios decide, con ese episodio de su vida, con esa caída, hacerlo más fuerte en él, hacer que Pedro dependiera más de él. Jesús decide hacer eso con Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vio en él, en Pedro, algo completamente diferente. Jesús no se quedó viendo al hombre débil o caído. Jesús decidió ver a Pedro como la persona en la cual él se convertiría tiempo después. Por eso Jesús perdonó a Pedro, por eso Jesús levantó a Pedro, por eso Jesús restauró a Pedro y por eso Jesús le encomendó a Pedro un ministerio. Por eso tiempo después le encargó la tarea de apacentar sus ovejas. Por eso tiempo después Jesús depositó en Pedro, que era un vaso de barro, un tesoro grande. Y pocos meses después, escuche, meses después, ni siquiera años, más bien semanas después, Pedro se había convertido en otro hombre. Dice la Biblia que después de Cristo subir a los cielos, fue Pedro el encargado de abrir la primera predicación. Dice la Biblia que Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, se puso en pie y empezó a hablarle a una multitud y se convirtieron en aquella ocasión 3,000 personas. Y tiempo después hace lo mismo y se convierte 5,000. Fue tanto lo que Dios depositó en la vida de Pedro que dice la Biblia que cuando aún Pedro pasaba y la sombra de él caía sobre algún enfermo, ese enfermo era sano. Hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ese era el poder que Dios había depositado en la vida de Pedro. Y eso fue solo unas pocas semanas después de su caída. Pero ¿sabe por qué se dio esa transformación? Porque Pedro se arrepintió, porque Pedro se apartó, porque Pedro se dolió en lo que había hecho. Quiero que sepa esto, mi amiga y mi amigo. Y es que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios que restaura. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios que levanta. Jesús hizo de Pedro un hombre fuerte de carácter. Después de ser un hombre débil, lo hizo un hombre fuerte en él. Pero repito, ¿cuál fue la clave? Que Pedro se arrepintió, que Pedro se apartó, que Pedro se dolió por lo que había hecho y que Pedro empezó a depender 100% de Dios. Pedro empezó a orar, Pedro empezó a comprometerse con Dios. Y esa es la única manera en la cual Dios puede restaurarnos, Dios puede levantarnos. Esa es la única manera en la cual Dios puede hacer cosas nuevas en nuestra vida. Esa es la única manera en la cual Dios puede transformarnos. ¿Qué aprendemos entonces de esta historia de la caída de Pedro? Número 1, que debemos cuidarnos de los 5 errores que él cometió. Pedro fue autosuficiente, creyó que solo con su fuerza podía sostenerse. Pedro no le prestó atención a la advertencia de Jesús. Pedro no oró. Pedro seguía de lejos a Jesús y Pedro se metió en el lugar y con las personas equivocadas. Cuidémonos usted y yo de cometer los mismos errores que cometió Pedro. Y lo segundo que aprendemos de esta historia es que Dios restaura, que Dios levanta, que Dios está dispuesto a depositar sus tesoros en nosotros si tan solo tenemos un arrepentimiento verdadero, si tan solo nos comprometemos de verdad con Él. Yo quiero invitarle para que hagamos juntos una oración a Dios. Vamos a orar. Y allí donde está, yo le invito para que cierre sus ojos, hable con Dios y le diga: Señor, gracias por esta palabra que he recibido en esta mañana.
Señor, ayúdame para estar firme en ti, Dios. Si usted hasta ahora no es consciente de haber hecho una oración aceptando a Cristo en su corazón, si usted hasta ahora no le ha dicho al Señor Jesús que entre a su vida, yo le invito para que haga esta oración conmigo. Recuerde que lo primero que tenemos que hacer para evitar estos 5 errores es depender de Dios. Y vamos a depender de Dios diciéndole a Cristo que entre a nuestro corazón. Yo le invito para que repita esta oración conmigo y dígale a Jesús: Señor, hoy abro la puerta de mi corazón ante ti. Quiero que entres a mi vida. Reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado. Hoy te pido perdón. Reconozco que tu sangre preciosa es suficiente para perdonar mi pecado. Por favor, Cristo, lávame más y más de mi pecado. Purifícame, Dios. Dígale: Cristo, gracias porque en tu muerte me reconciliaste con el Padre. Por favor, Cristo, escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado de allí. Dígale: Cristo, gracias porque en tu resurrección tengo una nueva vida y una nueva esperanza. Yo te pido que seas mi Salvador, que seas mi restaurador, que seas mi sanador, pero también quiero pedirte que hoy te conviertas en el Señor de mi vida. Señor, bendice a cada persona que se conecta con nosotros, a cada persona que ha hecho esta oración. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú le sellas como un hijo tuyo. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes. Sabemos que hay tentación, que hay pruebas que pasamos. Ayúdanos a estar firmes en ti. Señor, ayúdanos para poder ser firmes, determinados en sacar tiempo valioso de oración. Ayúdanos a comprometernos contigo. Perdónanos, Señor, si durante mucho tiempo te hemos seguido de lejos. Perdónanos. Pero hoy queremos comprometernos contigo. Perdónanos, Señor, cuando no le hemos prestado atención a las advertencias de tu palabra. Hoy queremos, Señor, que nuestros oídos estén abiertos a lo que tienes para decirnos el día de hoy. Que podamos tener actitudes de cambio. Señor, ayúdanos, Dios, porque queremos ser mejores en todas las áreas de nuestra vida. Sosténnos con tu mano poderosa, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, hoy oramos por cada amigo, cada amiga que nos ha enviado su petición de oración. Por favor, Dios, responde a cada uno conforme a tu voluntad, conforme a tu soberanía y en tus tiempos. Da paz a cada corazón angustiado. Sana a los enfermos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Señor, también te pedimos que traigas milagros de provisión, de restauración, de perdón, que levantes la vida de cada amigo, cada amiga que se encuentra orando con nosotros. Bendice a cada persona que forma parte de la red de intercesores alrededor del mundo. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. A ustedes, amigas y amigos, gracias, mil y mil gracias por acompañarnos. Sabe que todos los domingos estamos conectados aquí. Es extenso lo que compartimos el domingo y hoy como que también nos extendimos un poco más de lo normal, pero gracias por acompañarnos. Recuerde que todos los días en punto de las 7 de la noche compartimos un devocional de crecimiento espiritual y personal. Todos los días a las 10 de la mañana oramos en vivo por usted y por su familia, 10 de la mañana de lunes a viernes. Bueno, me voy. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros, por hacer parte de esta gran familia. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Un abrazo y bendiciones para todos.